Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 21. Audiencia o ejército. Existe una gran ignorancia acerca de los demonios en cuanto a los cristianos se refiere. ¿Por qué hay tanta ignorancia en el cuerpo de Cristo acerca de la guerra espiritual? Un pastor y su esposa estuvieron en mi oficina recientemente. Habían traído un miembro de su congregación para verme. No podían liberar al hombre por medio del consejo sabio y el apoyo escritural. Después de que terminó la sesión de liberación y el hombre fue libre de muchos espíritus demoníacos, el pastor y su esposa pidieron quedarse y visitarme un rato. Tenían muchas preguntas. La esposa del pastor estaba casi enojada de que no se le hubiera enseñado acerca de esto. ¿Por qué no se enseña esto?, preguntó. ¿Por qué se nos impidió esto? El pastor, que acababa de finalizar el entrenamiento en su seminario, planteó interrogaciones muy similares. No he oído una palabra acerca de la liberación en mis 3 años de adiestramiento. Sabía que era real. Sabía por la experiencia que los demonios estaban activos en la vida de los creyentes, pero ignoro este proceso que acabo de presenciar. Quiero saber cómo hacer esto. Había visto de primera mano a un miembro de su congregación ser liberado. El hombre tenía una profunda depresión y era suicida. Tenía espíritus de rechazo y de duda. Lo atormentaba el temor. Pero ya nunca más. Él está libre. El pastor pidió si podía venir y sentarse en algunas de las sesiones de liberación para poder enseñar a su gente cómo ser libre y para poder proclamar libertad a los cautivos. Debido a que este mensaje para la mayor parte se ha omitido desde el púlpito, hay una iglesia anémica esclavizada por el enemigo y que vive bajo el opresivo poder del enemigo. Habrá una gran responsabilidad para los pastores que se rehúsen a predicar esta verdad. La culpa por una iglesia anémica, sin poder y enfermiza, no puede estar sino a los pies de los pastores, guste o no. Esa es la verdad. Edificar audiencias en vez de ejércitos. Creo que el problema es el enfoque, el temor, la consideración y la fe, el ingrediente que falta. ¿Qué quiero decir con esto? El enfoque de muchas iglesias parece ser el formar una audiencia en vez de un ejército. Una gran audiencia parece hacer feliz a todos, pastores, diáconos y al comité financiero. Todos vamos a casa y decimos wow, pero deberíamos observar más de cerca. Tal vez lo que deberíamos decir es basta. ¿No se supone que debemos formar soldados, equiparlos para la batalla? ¿Cómo podemos formar un ejército cuando la iglesia no está consciente de la realidad del enemigo? El enfoque es erróneo. El principal objetivo está fuera de foco. En alguna parte del camino se nos cayó una parte importante del mensaje del Evangelio. Le diré, sin inmutarme ni considerar dar marcha atrás, que la iglesia local promedio ha limitado tanto la obra del Espíritu Santo que es virtualmente imposible que Dios bendiga lo que hacemos. Esto es triste. Debe corregirse. ¿No lo dijo Dios? Si lo que Jesús dijo de sí mismo es cierto, si la descripción de su trabajo que Él mismo dio es verdadera, entonces estamos fallando en ser como Él y en presentarlo desde el púlpito. ¿Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Absolutamente. Hacemos un trabajo bastante bueno al presentar a este Jesús. Dijo Él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por supuesto que sí, y hacemos un buen trabajo en eso, pero ¿y qué de las otras cosas que Él dijo y que prácticamente hemos ignorado? ¿No dijo Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor? Lucas 4:18-19. ¿No son esas las palabras de nuestro Señor Jesús cuando anunció el propósito de su ministerio? Lo son, absolutamente. ¿No dijo también, como me envió el Padre así, yo os envío? Juan 20:21. Observemos y veamos si estamos ministrando como Jesús dijo que vino a ministrar.
¿Estamos predicando el Evangelio a los pobres? ¿El Evangelio de la prosperidad funciona en el gueto? Tal vez estamos haciendo un trabajo regular en presentar las buenas nuevas de Jesucristo a los pobres. Dejaré que usted saque su propia conclusión aquí, pero parece que en nuestras iglesias orientadas hacia la audiencia, los pobres no son el foco de nuestra deseada audiencia. Generalmente queremos gente que sea más como nosotros. ¿Estamos sanando a los quebrantados de corazón? Le diré que esto no puede realizarse con una audiencia. Requiere de un ejército. Los corazones quebrantados se refieren a nosotros. El dulce Señor Jesús proclamó esto como parte de su misión. ¿El corazón quebrantado está siendo ministrado en su iglesia? ¿Los mensajes desde el púlpito hacen algo para restaurar y sanar los corazones quebrantados? ¿Esto no requiere un brazo alrededor de su hermano? ¿Eso no requiere compasión de los individuos? ¿No incluye acción de nuestra parte? Requiere eso y más. Implica un ejército que venga contra las fuerzas demoníacas con la autoridad del nombre de Jesucristo y el poder de su sangre derramada. Los pastores deben enseñar a cada creyente y deben ser un ejemplo de autoridad y poder. No retrocedamos, no nos echemos atrás. Vamos contra las puertas mismas del infierno en el poderoso nombre de Jesucristo. No tenemos temor del enemigo porque sabemos quiénes somos y lo que Cristo nos ha dado. Miramos cara a cara a los poderes demoníacos y desordenamos que ellos retrocedan. ¿Estamos predicando libertad a los cautivos? Creo que esto le va a poner el dedo en la llaga en el corazón de muchos pastores. ¿Está mencionando siquiera la palabra liberación? Eso le asusta. ¿Tiene temor de las reacciones de los miembros? ¿Tiene un poco de temor de que algunos se vayan o se sientan incómodos? ¿Y las conexiones con su seminario? ¿Hay algunos temores aquí también? ¿El prestigio denominacional es un problema? ¿Son un problema los recursos para la jubilación? ¿Renunciar a amistades de su círculo de amigos denominacionales? ¿Qué le impide predicar libertad a los cautivos? Pastores, si tienen curiosidad sobre quién en su iglesia tiene demonios, solo predique sobre los demonios y lo averiguará. Estarán golpeando a su puerta y exigirán que no predique más sobre tales tonterías. ¿Podría ser que usted realmente acepte la mentira de que los demonios ya no existen? ¿A dónde fueron? Oí decir a un necio pastor que los demonios realmente eran problemas mentales que la gente tenía, pero que debido a que la gente de los tiempos de Jesús en la tierra creía que en verdad eran espíritus malignos, él les habló en su nivel de comprensión. Creo que esta ignorancia está cercana a la blasfemia. ¿Podría usted creer que los espíritus demoníacos no existen? Si lo hace, usted es el más engañado de todos y ha elegido no creer la palabra de Dios. Claro y sencillo, usted ha negado la Escritura. Quiero que trate con el problema por su bien y por el bien de su gente. La esclavitud demoníaca de los creyentes es una realidad. Creo que viene el día, y creo que será muy pronto, en que cada pastor en cada iglesia será confrontado por personas de su congregación que clamen desesperadamente por ser libres. Creo que cada pastor debería pasar por liberación y prepararse para la guerra espiritual que se va a intensificar. Pastores, su gente ya está en esclavitud. Permítame agregar que soy miembro de una iglesia bautista muy grande. No estoy en el staff. Dirijo el ministerio Don Dickerman para las cárceles y las necesidades de sanidad y liberación. He ministrado liberación a más de 100 miembros de esta congregación, incluyendo diáconos, maestros de escuela dominical, músicos, cantores, mamás, papás e hijos. Esto no es la excepción, es la regla. Buena gente, el pueblo de Dios está cautiva en el reino de las tinieblas de Satanás, y esto es muy real. Pastores, ustedes deben obedecer al Espíritu Santo a pesar de las presiones de la denominación. Deben hacerlo. No puedo ayudar, pero pregunto, ¿por qué se omite esto del Evangelio que es enseñado en los seminarios y en los púlpitos? Mi única conclusión es que el enfoque está mal. No necesitamos una audiencia, necesitamos un ejército. El temor ya no puede controlar la predicación de los pastores y debe ponerse la fe en la santa palabra de Dios. Dios honrará la predicación y la enseñanza puras de la palabra.
Hay una gran necesidad de equilibrio en la iglesia de hoy, equilibrio en la palabra y en el espíritu. En un cuerpo hay gran énfasis en la palabra, pero poca dependencia del espíritu. En otros se concentran en los dones y funciones del Espíritu Santo, pero hay poco énfasis en la palabra. Dios bendecirá al pastor que vea que haya un equilibrio apropiado y las personas de esa iglesia se convertirán en un ejército. ¿Estamos predicando el dar vista a los ciegos? ¿Cuándo fue la última vez que su predicador habló sobre la gracia sanadora del Señor Jesús? Pastor, ¿por qué no está poniendo las manos sobre los enfermos y esperando que sean sanados? ¿Por qué no enseña a su gente que está enferma que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor? ¿Usted no cree que la oración de fe traerá sanidad al enfermo? ¿Tiene temor de que pudiera no suceder? ¿Temor de ser avergonzado? Si no lo está haciendo, usted no está predicando el Evangelio y no está siendo obediente al llamado para su vida. Le pido que considere esto. ¿Qué pastor no abrió su Biblia en Juan 14 en un funeral y leyó las poderosas palabras de Jesús para consuelo y esperanza? Este mismo Jesús que prometió que iba a preparar lugar para nosotros, habló en el mismo pasaje estas palabras: de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. No oigo a muchos pastores hablar acerca de esta porción de Juan 14. ¿Estamos predicando que Jesús vino a dar libertad a los heridos? Bueno, si no está predicando libertad a los cautivos, tampoco predica esto porque están muy relacionados. ¿Qué palabras poderosas del Evangelio se hallan en esta declaración de Jesús? Dar libertad. ¿No es esta la esencia del Evangelio? Liberación por el Señor Jesús. Liberación, libertad. ¿Para quién? Para los heridos. Predicar liberación a los cautivos me permitió aprender que estos están en esclavitud, mayormente debido a sus heridas de la niñez, palabras y hechos crueles de los cuales fueron víctimas, heridas profundas que los mantienen atados. Jesús puede dar libertad a quienes están heridos, porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Una magulladura está sangrando debajo de la superficie. El daño se muestra afuera, pero la hemorragia está dentro, la herida y el dolor debajo de la superficie. Es grande la necesidad de que la iglesia ministre en esta área. Jesús fue herido por nuestras iniquidades. ¿Nuestros pecados? No, nuestras iniquidades. Iniquidad es mal y maldad. A menudo es un espíritu o el resultado del pecado de otra persona. El misterio de iniquidad ya opera. Él fue herido por nuestras transgresiones o pecado. Fue herido por nuestras iniquidades. Los pecados generacionales permiten el acceso a espíritus de iniquidad a los hijos de la tercera y cuarta generación. Los actos pecaminosos abusivos de otra persona dan permiso a espíritus de iniquidad en la víctima. Él fue herido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un versículo de Isaías 53 nos dice que Jesús pagó por nuestros pecados, iniquidades, paz y sanidad. La sangre pagó por más de lo que estamos reclamando. No puedo contarle a cuántos he visto dar libertad de las heridas del pasado, espíritus malignos que obtuvieron acceso a través de algún trauma, que mantuvieron con dolor las heridas, que atormentan, porque ese es su trabajo: robar, hurtar, destruir y finalmente matar. La iglesia debe tratar esto. Nosotros debemos hacerlo. ¿Estamos predicando el año agradable del Señor? Muchos responden al llamado al altar para recibir a Jesús como Salvador. Sé que esto es lo primero que debe ocurrir, pero Él no es solamente el Salvador. Primero, Él es el Salvador, pero también es Señor, libertador, sanador y aquel que rompe el poder de la maldición. No podemos ser veraces en la proclamación del Evangelio si hacemos menos de lo que Jesús dijo que vino a hacer. Podría tomar un momento y renovarse leyendo Lucas 3, 21 al 23.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús fue bautizado y Dios proclamó, mientras la paloma del Espíritu Santo descendía sobre Jesús: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Versículo 22. El comienzo de su ministerio terrenal fue cuando el Espíritu lo condujo al desierto para un encuentro cara a cara con Satanás. No fue gran cosa. Jesús derrotó a Satanás con la misma palabra que tengo hoy. Sin embargo, después de este encuentro y después de que los ángeles lo ministraron, él regresó a su ciudad y fue a la sinagoga donde acostumbraba adorar. Habiendo escuchado por muchos años a los eruditos y a los escribas, fariseos y maestros de la ley, Jesús se puso de pie y eligió un pasaje de Isaías para leer. Proclamó que él era el cumplimiento de esa profecía de Isaías 61. Entonces ocurrió algo interesante. La gente de Nazaret lo rechazó. Realmente intentaron matar a Jesús, pero él se deslizó entre la multitud y se abrió camino a Capernaum, a cerca de 15 millas de distancia. La gente allí lo recibió gentilmente y estaban atónitos ante su doctrina, pues su palabra era con poder. En la sinagoga de allí, adorando con los demás, había un hombre con un espíritu inmundo. El espíritu le habló a Jesús diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Lucas 4:34. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Sí, Él vino para destruir la obra del diablo. ¿Puedo poner en términos de Texas lo que Jesús dijo a ese espíritu? Cállate la boca y sal de él. Y el demonio lo hizo. Las personas en la sinagoga de Capernaum estaban maravilladas y dijeron: ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Lucas 4:36. Él fue a casa de Simón y reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. La palabra debe de haberse hecho pública acerca de Jesús. Les digo, pastores, se difundirá la palabra acerca del Jesús que sana y liberta. Todos los que en la ciudad conocían a alguien que estaba enfermo lo traían a Jesús, y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Los demonios también salían de muchos, y la gente no quería que Jesús se fuera de la ciudad, querían que se quedara. Él los sanaba y echaba fuera a los demonios. ¿Cuál era la diferencia entre Nazaret y Capernaum? ¿Por qué dice la Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Debido a su incredulidad. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Capernaum hubo un gran avivamiento, grandes cambios, libertad, liberación y sanidad. En Nazaret había enojo, tradiciones farisaicas, dudas e incredulidad. En esencia, la gente de Nazaret decía: Este no es el mensaje que queremos oír de ti. Recibieron lo que querían. Las iglesias de hoy dicen: Este no es el mensaje que queremos. Reciben lo que quieren. La diferencia entre Nazaret y Capernaum es la actitud. Capernaum tenía una actitud de fe. Recibieron a Jesús sin condiciones. Fueron impactados por su palabra, su poder y su autoridad. Vieron grandes resultados, pero Nazaret rehusó creer y decidió tercamente permanecer en la esclavitud de los ancianos y la tradición religiosa. Cada pastor tiene una elección. Se da cuenta de que si no espera los dones del Espíritu no los recibirá. Se nos dice que deseemos los dones espirituales. ¿Por qué un pastor no desearía algo del Espíritu Santo de Dios? Esa es una pregunta que no puedo responder. Hay un gigante dormido que debe ser liberado. El cuerpo de Cristo está enfermizo y sin poder. Los púlpitos están intentando más y más ardides para atraer a la gente.
para construir una gran audiencia. Y el ejército, el pueblo de Dios está enfermo y necesita sanidad. Muchos están oprimidos por los demonios, están heridos y muchas vidas y familias rotas. Una iglesia sin poder no puede ministrar a estas necesidades. Vistos desde afuera, no somos diferentes del mundo. Eso no debería ser así. Tenemos una fuente inagotable en el Espíritu Santo, pero se ha puesto una gran restricción en su rol en la iglesia. Considere el llamado en la vida de Moisés. ¿Usted cree que el llamado para su vida es menos real que el llamado para la vida de Moisés? ¿Cree que Moisés habrá estado un poquito intimidado cuando se le instruyó que fuera a la fortaleza física y espiritual de Egipto, mirara a los ojos a Faraón y le dijera, «Deja ir a mi pueblo»? ¿Supone que él se preguntó por las consecuencias de ser hijo de Dios y enfrentar al imperio de Egipto? ¿Importaba algo de eso? Lo único que parece importante acerca del llamado de Moisés fue quién llamó y quién prometió ir con él. Creo que el llamado para la vida de cada predicador es virtualmente el mismo: mirar al diablo a los ojos y ordenarle, «Deja ir a mi pueblo». Eso es la liberación. Es venir contra los poderes demoníacos por la autoridad del nombre de Jesús que mantienen al pueblo de Dios en esclavitud y ordenar su liberación. El pueblo de Dios está herido, la iglesia está llena de gente enferma, el registro de los hospitales tiene tantos pacientes cristianos como no cristianos, quizás más. La iglesia debería estar libre. Jesús pagó por nuestra libertad. Los demonios han intimidado a nuestros predicadores y líderes cristianos. Tenemos que recuperar lo que es nuestro. La sangre de Jesucristo no ha perdido poder ni lo hará. El nombre de Jesucristo todavía hace temblar a los demonios y los hace retroceder. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesús. Observo las iglesias donde ministro y donde asisto. Siempre hay una larga lista de pedidos de oración por los enfermos. Sin embargo, parece que lo más que hacen la mayoría de las iglesias es una oración de cortesía en una noche de entre semana. Tomamos demasiado del reino de las tinieblas. Tenemos autoridad para atar los espíritus malignos como lo hizo Jesús y ordenarles que salgan de las personas. Los espíritus de enfermedad y dolencia retrocederán en el nombre de Jesucristo. Se nos ha dado autoridad para desatar bendiciones del cielo. Los espíritus ministradores, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y los santos ángeles para ministrarnos, hagámoslo. Me he sentado en la iglesia muchas veces a lo largo de los años y sentido en mi espíritu, ¿por qué solo hablamos de lo que Jesús vino a hacer? Hagámoslo. ¿Hay alguien enfermo? Quisiera que los ancianos de la iglesia lo unjan con aceite y pongan sus manos sobre usted para sanidad. Vamos, siento esto en mi espíritu. ¿Por qué no vamos a la ofensiva? ¿Por qué no peleamos contra los poderes demoníacos en el nombre de Jesucristo con el propósito de ganar? Estoy hablando de convertirnos en un ejército, no en una audiencia. Dios nos ayude.